Seguí a ese alguien en plena lluvia parado en el muelle. Era un grito como si a una chica le quisieran desvivir. A las 3 de la madrugada tocaba 3 veces. Muy buenos días, tardes o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Estos días estuve recibiendo una gran cantidad de relatos, la mayoría sobre seres extraños como el que nosotros comúnmente denominamos como pombero, que está muy presente acá en Paraguay y también en otros países donde los guaraníes habitaron como Argentina, Brasil y Uruguay. Y realmente están muy interesantes las historias, así que les invito a poder seguirme, poder escucharlas atentamente, si pueden con auriculares para una mejor experiencia. Sin más que decir, comencemos con los relatos. A mi papá siempre le cuidó. Él me dice que no es malo, pero nunca le dejó cigarrillos ni nada de esas cosas. Pero cuando yo tenía 12 años, me empezó a molestar. Sentía que me rozaba las piernas y yo siempre me quedaba despierta hasta tarde con mi celular. Al lado de mi cama está la ventana y siempre, a las 3 de la madrugada, tocaba 3 veces. Hasta que un día sentí que había algo al lado mío y me levanté llorando. Mi hermana y yo siempre le contábamos a mi papá, pero él nos decía que no hagamos caso, que le digamos que nos cuide nada más, pero nosotras teníamos miedo. Al otro día tiró sal en forma de cruz por la ventana. A la noche quiso tocar otra vez, pero ya fue solo una vez. Parece que algo no le permitió tocar más. Y luego mi vecina me dio una hoja de pindó, una hoja que nosotros mandamos a bendecir en la iglesia los domingos de Ramos. Esta estaba en forma de cruz y puse por mi ventana. De ahí nunca más me molestó. A la hija de mi vecina le hacía lo mismo cuando era joven. A mí me molestaba más que a mi hermana, y en mi casa somos 3 mujeres y mi papá. Según me dijeron que a la que más le molesta es porque le gusta. Al novio de mi hermana le tiraba cascotes y cuando yo tuve novio le apareció atrás de él. ¿Qué tal? Tengo una anécdota, hasta un video captado en un club náutico de San Bernardino. Yo trabajaba hace 2 años en el club. Estaba solo en la librería y quería grabar la lluvia. En el reflejo del espejo se ve que alguien estaba detrás mío, contemplando la lluvia, y que luego se retira. Parecía que era alguien con bata blanca. Se decía que antes ahí era el hospital de los que sobrevivían en la guerra. Yo iba a subir a mi estado, y al cabo de 15 minutos recién me di cuenta. Tengo otro video del mismo instante, pero ponele 40 minutos después, donde la cortina se mueve suavemente. No hay ventilador, ni no estaba prendido el aire. No había corriente de aire. Una madrugada también escuché como que alguien puso en su lugar un libro en el estante. No hice mucho caso, como que pasó antes de lo que grabé. Ahora es más moderno toda la estructura, pero mantiene los mismos espacios que antes. Yo le comenté a un amigo que es guardia ahí en el club. Me comentó que mucho antes, para llegar al salón donde yo trabajaba, había 2 escaleras de madera, izquierda y derecha, para llegar al salón. Y las madrugadas, siempre que lloviznaba o se acercaba un mal clima, se escuchaba como alguien subía o bajaba las escaleras. Ahora solo hay una escalera de izquierda y es de mármol. Pero eso no es todo. A las personas que trabajan en la parte de limpieza le comenté lo sucedido y ellas también vivieron algo paranormal. Me comentaron que estaban limpiando un salón que se ubicaba a 50 metros o más del lago. Justo en esa dirección hay un muelle y también el tiempo estaba feo. Se acercaba una tormenta.
Como el salón es de blindex, se veía la tormenta y el muelle. Como el club está conformado por una comisión directiva, hay también un intendente. Las limpiadoras solicitaron unos insumos para la limpieza del salón, y justo le quedaba bien al intendente acercarle. Lo que sí, ya empezaba a gotear y las chicas ven a alguien en el muelle, pensando que era el intendente. Entonces llaman a la radio para saber si se les va a acercar el insumo o que ellas tenían que ir a buscar de la portería. Y salió diciendo el guardia que aún no llegó el intendente. Seguía ese alguien en plena lluvia parado en el muelle. Más de una aparición ha de ser. Son muchas las apariciones que hay en este lugar. Si de por ahí quieres hacer preguntas a alguno de los personajes del lugar acerca de lo paranormal, te puedo pasar un contacto de alguien que trabaja ahí. Quizás ellos te puedan decir exactamente lo que vieron ahí. Yo no creía en eso hasta que lo viví. Fuimos por mis vacaciones al interior en el 2021, para pasar tiempo con mi abuela y con mi abuelo, ya que no los veo mucho. Un día, de mucho calor, me dijo mi tío que se quería ir a pescar. Yo le dije que sí, íbamos a sacar la lombriz y él le iba a llamar a 2 de sus vecinos para que vayan con nosotros. Sus vecinos le dicen que sería mejor ir como a las 5 de la tarde, ya que en la noche es cuando salen los peces más grandes. Dejamos la moto en una casa de enfrente y pasamos nosotros la calle para irnos al río a pie, ya que con moto no se podía pasar. Bajamos por un camino como 4 kilómetros. Eran las 6 de la tarde y mis tíos empezaron a sacar unos cuantos peces. Luego dejó de morder. Algo que me impactó fue que la luna desapareció. Fue algo que vi por primera vez. Yo tenía 14 años, tenía frío, hambre y sueño. Le pregunté a mi tío si podía prender un fuego y me dijo que sí. Después de prender el fuego, sin sentir nada, me quedé dormido al lado de él. Cuando me desperté, eran las 12 de la noche. Mis tíos pescando y yo sentado al lado suyo. Cuando la luna desapareció, ya no sacaron nada. Y mi tío le dijo a su amigo para irse. Su amigo le dijo que sacara todos los anzuelos del agua. Y empezamos a caminar. Era un camino derecho cuando nos dimos cuenta. Ya habíamos caminado 2 horas y seguíamos en el mismo lugar. Cuando mi tío se dio cuenta de lo que estaba pasando, se sacó la remera y se puso del otro lado. Y encontramos el camino. Cuando faltaba 1 kilómetro a lo mucho, me quedé a orinar y ellos siguieron. Me quedé atrás mismo y escucho un sonido muy fuerte proveniente del lugar donde estábamos. Era un grito como si a una chica le quisieran desvivir o la clavaran, algo así. Era horrible. No hice caso y seguí. Cuando pasé al lado de unos rollos de paja, escuché como un perro gruñía, como que en cualquier momento me iba a atacar, pero no había nada al salir de ahí. Me subí a la moto y le conté a mi tío, y me dijo que él también escuchó, pero que no me dijo nada para no asustarme. En el video anterior les hablaba sobre un grupo de personas que fueron desatinadas por un ser extraño, y la mayoría de las personas me dijo que se trataba del bombero, y el día de hoy les quiero narrar un relato similar. Fue un sábado de abril, no me acuerdo bien la fecha, pero ese día nos fuimos en la casa de mi abuela en Horqueta. En un momento decidimos irnos a traer mandioca y maíz. Cuando estábamos en eso, escucho como alguien llorando. Eso nos asustó y no sabíamos qué hacer. Queríamos correr, pero la curiosidad nos ganó y fuimos entre 3. Entramos en una maleza y vimos una sombra negra al lado de mi primo,
Corrimos hasta más no poder, pero no encontrábamos el camino. Era como si nos hubiéramos alejado kilómetros y kilómetros, y en realidad la casa estaba muy cerca. Después de 20 minutos, como se nos fue aclarando el camino, y pudimos regresar a la casa de la abuela. Espero sus relatos en los comentarios, o si quieren enviarme de forma personal pueden unirse al grupo de WhatsApp y ahí hablamos y compartimos anécdotas. Saludos.